¿Y si te dijera que en 1947 un pastor beduino buscando una cabra perdida tropezó con el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX? Que encontró cuevas llenas de jarras antiguas conteniendo manuscritos de hace 2000 años que revelan una versión del cristianismo primitivo radicalmente diferente de lo que la Iglesia te ha enseñado. Y que estos manuscritos fueron inmediatamente confiscados, ocultados y suprimidos durante más de 50 años porque contenían verdades que desmantelarían los cimientos doctrinales de las religiones organizadas. Estos textos son los manuscritos del Mar Muerto. Y aunque finalmente han sido publicados en su mayoría, las verdades explosivas que contienen permanecen desconocidas para la vasta mayoría de la población. Porque la Iglesia, junto con gobiernos e instituciones académicas comprometidas, han trabajado meticulosamente para minimizar, reinterpretar y enterrar bajo tecnicismos académicos el conocimiento revolucionario que estos antiguos textos revelan. Hoy vas a descubrir qué contienen realmente los manuscritos del Mar Muerto. ¿Quiénes eran los esenios, la secta radical que los escribió? ¿Por qué estos textos amenazan las narrativas establecidas sobre Jesús, Juan el Bautista y los orígenes del cristianismo? ¿Qué secretos contienen sobre el fin de los tiempos, ángeles caídos y un conflicto cósmico entre luz y oscuridad? ¿Y por qué el manuscrito de cobre describe la ubicación de tesoros enterrados valorados en miles de millones de dólares que nunca han sido encontrados? Esta no es historia bíblica sanitizada. Es revelación cruda que ha sido deliberadamente mantenida fuera de tu alcance. Los manuscritos existen. Las traducciones están disponibles ahora. Pero nadie te dirá lo que realmente significan porque hacerlo requeriría admitir que todo lo que te han enseñado sobre los orígenes del cristianismo es, en el mejor de los casos, incompleto y en el peor, deliberadamente falso. Prepárate para ver el cristianismo primitivo como nunca antes. Pero primero, si buscas verdades bíblicas que las instituciones religiosas no quieren que conozcas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Este vídeo podría cambiar permanentemente tu comprensión de la fe que 2000 millones de personas profesan. Comencemos esta revelación. El descubrimiento. Cuevas en el desierto. En la primavera de 1947, un joven pastor beduino llamado Mohammed Edib estaba buscando una cabra que se había extraviado en los acantilados cerca del Mar Muerto. Arrojó una piedra en una de las muchas cuevas que salpican los acantilados, esperando asustar a la cabra para que saliera. En lugar del balido de una cabra, escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Intrigado y un poco asustado por lo que esto podría significar, Mohammed regresó más tarde con un amigo. Entraron a la cueva y encontraron varias jarras grandes de cerámica. La mayoría estaban vacías o contenían solo escombros. Pero una contenía rollos de pergamino envueltos en lino. Los beduinos no tenían idea de qué habían encontrado. Pensaron que los pergaminos podrían ser vendidos, quizás como cuero para hacer sandalias. Eventualmente, los llevaron a un anticuario en Belén, quien reconoció que los textos estaban escritos en hebreo antiguo y podrían ser valiosos. Los manuscritos cambiaron de manos varias veces. En medio del caos de la guerra árabe-israelí de 1948, algunos fueron contrabandeados fuera del país, otros fueron comprados por instituciones académicas. Pero cuando los eruditos finalmente examinaron los textos, se dieron cuenta de que habían descubierto algo extraordinario. Estos no eran simplemente textos antiguos. Eran los manuscritos bíblicos más antiguos jamás encontrados, anteriores a cualquier texto hebreo previamente conocido por casi 1000 años. Contenían copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Pero más importante, contenían textos que nunca habían sido vistos antes. Textos que revelaban creencias, prácticas y expectativas del judaísmo del Segundo Templo que contradecían las narrativas establecidas. En los años siguientes, 11 cuevas más fueron exploradas en la región de Qumrán, cerca de donde se hizo el descubrimiento inicial. En total, se recuperaron casi 1000 manuscritos, algunos completos, muchos en miles de fragmentos.
Datando desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, estos manuscritos proporcionan una ventana a un periodo crítico de la historia religiosa. Un periodo que incluye el surgimiento del cristianismo. Y lo que esa ventana revela no es lo que las iglesias han estado enseñando durante 2000 años. Los esenios, la secta prohibida. Entonces, ¿quién escribió los manuscritos del Mar Muerto? El consenso académico es que fueron producidos por los esenios, una de las principales sectas judías durante el periodo del Segundo Templo, junto con los fariseos y los saduceos. Los esenios son apenas mencionados en fuentes históricas. Josefo, el historiador judío del siglo I, los describe brevemente. Filón de Alejandría los menciona. Plinio el Viejo hace referencia a una comunidad ascética cerca del Mar Muerto. Pero en el Nuevo Testamento, los esenios no son mencionados en absoluto. Esta omisión es extremadamente sospechosa. Los esenios eran una secta importante, posiblemente de decenas de miles de miembros. Jesús habría conocido sobre ellos. Juan el Bautista casi ciertamente tuvo contacto con ellos. Entonces, ¿por qué los autores del Nuevo Testamento los ignoran completamente? La respuesta se vuelve clara cuando examinas las creencias y prácticas esenias reveladas en los manuscritos del Mar Muerto. Los esenios no eran simplemente otra secta judía. Eran radicales revolucionarios que rechazaban la autoridad del sacerdocio del Templo de Jerusalén, esperaban un conflicto apocalíptico inminente entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, y creían que ellos eran los únicos verdaderos hijos de la luz destinados a heredar la tierra después del juicio final. Los esenios practicaban comunalismo estricto. Todos los bienes eran compartidos. No había propiedad privada. Vivían en comunidades cerradas, separándose de la sociedad corrupta más amplia. Realizaban baños rituales diarios de purificación. Estudiaban escrituras intensivamente. Y esperaban la llegada inminente de al menos dos Mesías, un Mesías sacerdotal de la línea de Aarón y un Mesías real de la línea de David. Rechazaban el calendario lunar usado por el judaísmo oficial y seguían un calendario solar de 364 días. Esto significaba que celebraban festivales en fechas completamente diferentes de otros judíos, incluyendo la Pascua. Esta diferencia de calendario tiene implicaciones enormes para entender la cronología de la última semana de Jesús, pero eso exploraremos más adelante. Los esenios también tenían tradiciones secretas que solo eran reveladas a miembros iniciados. El proceso de unirse a la comunidad esenia tomaba años. Primero eras un novicio externo durante 1 año. Luego un novicio interno durante 2 años más. Solo después de este periodo y un juramento solemne de guardar los secretos de la comunidad eras considerado un miembro completo. ¿Qué secretos estaban guardando? Los manuscritos proporcionan pistas inquietantes. La regla de la comunidad y el dualismo cósmico. Uno de los textos más importantes encontrados en Qumrán es llamado la regla de la comunidad. Este documento describe la organización, creencias y prácticas de la secta esenia. Y lo que revela es sorprendente. Los esenios creían en un dualismo cósmico absoluto. El universo está dividido entre dos fuerzas primordiales, el príncipe de la luz y el ángel de las tinieblas. Toda la creación, incluyendo los humanos, está dividida entre estos dos dominios. Los hijos de la luz están destinados a vida eterna. Los hijos de la oscuridad están destinados a destrucción. Esta división no es solo espiritual. Es física, social y política. Los esenios se identificaban a sí mismos como los hijos de la luz. Todos los demás, incluyendo otros judíos que no seguían su interpretación de la ley, eran hijos de la oscuridad, aliados del ángel de las tinieblas, destinados a ser destruidos en la guerra final. Este dualismo es sorprendentemente similar al dualismo que más tarde caracterizaría al cristianismo primitivo y particularmente al gnosticismo. La batalla entre Cristo y Satanás, entre luz y oscuridad, entre salvación y condenación. Estos no son conceptos que Jesús inventó.
Eran centrales a la teología esenia décadas antes de que Jesús naciera. La regla de la comunidad también describe rituales que son extrañamente similares a prácticas cristianas. Los esenios realizaban una comida comunitaria de pan y vino, presidida por un sacerdote, donde se bendecían los elementos. Esto es anterior a la última cena por décadas. Jesús estaba participando en un ritual esenio cuando instituyó lo que los cristianos llaman la Eucaristía. Los esenios practicaban el bautismo de inmersión completa como iniciación en la comunidad y como purificación ritual continua. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, no lejos de Qumrán. Su mensaje de arrepentimiento antes del juicio inminente es idéntico a la teología esenia. Muchos eruditos ahora creen que Juan el Bautista era esenio o al menos fuertemente influenciado por ellos. Y si Juan era esenio, entonces Jesús, quien fue bautizado por Juan y comenzó su ministerio en el círculo de Juan, habría estado expuesto a las enseñanzas esenias desde el comienzo. El maestro de justicia y el sacerdote impío. Los manuscritos del Mar Muerto mencionan repetidamente dos figuras, el maestro de justicia y el sacerdote impío. Estas figuras no son nombradas directamente, pero los textos describen un conflicto entre ellos que fue central a la historia de la comunidad esenia. El maestro de justicia era el fundador o líder fundacional de la comunidad de Qumrán. Era un sacerdote que recibió revelación directa de Dios sobre el significado correcto de las profecías. Estableció la interpretación autoritativa de la ley que la comunidad seguía. Era considerado un profeta, un sacerdote ungido, posiblemente incluso el Mesías sacerdotal esperado. El sacerdote impío era un sumo sacerdote de Jerusalén que perseguía al maestro de justicia y a sus seguidores. Los textos sugieren que el sacerdote impío profanó el templo, rechazó la interpretación correcta de la ley y eventualmente fue responsable del sufrimiento o muerte del maestro de justicia. La fecha exacta de estas figuras es debatida, pero la mayoría de los eruditos las colocan en el siglo II o I antes de Cristo. Lo que es fascinante es cuánto la narrativa del maestro de justicia se asemeja a la narrativa de Jesús. Un maestro justo que recibe revelación divina, perseguido por las autoridades religiosas establecidas, posiblemente ejecutado. Sus seguidores forman una comunidad que espera su vindicación y regreso. Ven su sufrimiento como cumplimiento de profecía. Creen que el fin de los tiempos está cerca. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Jesús estaba modelando conscientemente su ministerio en la narrativa del maestro de justicia esenio? ¿O los primeros cristianos, muchos de los cuales pueden haber sido exesenios después de la destrucción de Qumrán, aplicaron la mitología esenia a Jesús después de su muerte? Cualquiera que sea la respuesta, está claro que la narrativa de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento no surgió en vacío. Fue formada por tradiciones, expectativas y estructuras narrativas que ya existían en el judaísmo del Segundo Templo, particularmente entre los esenios. El rollo de guerra, Armagedón esenio. Uno de los textos más perturbadores de Qumrán es el rollo de guerra, también conocido como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Este texto es esencialmente un manual militar para la batalla apocalíptica final. El rollo de guerra describe en detalle meticuloso cómo será conducida la guerra entre las fuerzas de la luz, lideradas por el arcángel Miguel, y las fuerzas de la oscuridad, lideradas por Belial. La guerra durará 40 años. Se librará en múltiples fases. Involucra formaciones de tropas específicas, estrategias de batalla, e incluso las inscripciones que deben ser escritas en las trompetas, estandartes y escudos. Los esenios creían que ellos participarían activamente en esta guerra. No era una metáfora espiritual. Era una guerra física real que esperaban librar en sus vidas. Se estaban preparando para ella, entrenando, esperando la señal para comenzar. El texto describe el resultado: los hijos de la luz prevalecerán. Los hijos de la oscuridad serán completamente aniquilados. Los impíos serán destruidos hasta el último.
Y entonces será establecido un nuevo orden mundial donde los justos gobernarán bajo la autoridad de Dios. Esto es Armagedón. Pero no como Juan lo describe en el libro de Apocalipsis. Esta es la versión original de Armagedón, escrita décadas antes de que el Apocalipsis fuera compuesto. Y es mucho más específico, mucho más militarista, mucho más confiado en la victoria física de los elegidos. Cuando los romanos destruyeron Qumrán alrededor del año 68 después de Cristo durante la Primera Guerra Judeo-Romana, los esenios probablemente creían que esta era la guerra que habían estado esperando. Que finalmente las profecías se estaban cumpliendo. Que pelearían al lado de los ángeles y vencerían. En cambio, fueron masacrados. La comunidad fue destruida. Pero sus textos sobrevivieron, escondidos en cuevas, esperando 2000 años para revelar sus secretos. El Peser, profecía cumplida. Los manuscritos del Mar Muerto contienen numerosos textos de Peser. Peser significa interpretación. Estos textos toman profecías del Antiguo Testamento, particularmente de Isaías, Habacuc y otros profetas, y las reinterpretan como refiriéndose a eventos en la vida de la comunidad esenia. Por ejemplo, el Peser de Habacuc toma el libro profético de Habacuc y lo lee como describiendo la persecución del maestro de justicia por el sacerdote impío. Cada versículo es reinterpretado para ajustarse a la narrativa de la secta. Esta técnica de Peser es exactamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. Los autores de los Evangelios constantemente citan profecías del Antiguo Testamento y afirman que Jesús las cumplió. Nació en Belén porque Miqueas profetizó que el Mesías vendría de Belén. Montó un burro entrando a Jerusalén porque Zacarías profetizó que el rey vendría humildemente en un burro. Y así sucesivamente. Pero aquí está la cuestión. Los eruditos ahora reconocen que muchas de estas profecías cumplidas no son predicciones que Jesús casualmente cumplió. Son narrativas que fueron construidas después del hecho para ajustarse a las profecías. En otras palabras, los autores del Evangelio estaban usando la técnica esenia de Peser. Estaban leyendo las Escrituras a través del lente de su creencia de que Jesús era el Mesías y entonces reinterpretando las Escrituras para que encajaran. Esto no necesariamente significa que las narrativas del Evangelio son completamente inventadas. Pero significa que fueron fuertemente influenciadas por tradiciones interpretativas esenias. El cristianismo primitivo no surgió independientemente. Creció directamente del suelo del judaísmo del Segundo Templo y particularmente del pensamiento esenio. El manuscrito de cobre, tesoros enterrados. Ahora llegamos a uno de los textos más misteriosos de Qumrán, el manuscrito de cobre. A diferencia de todos los otros manuscritos, que fueron escritos en pergamino o papiro, este fue inscrito en láminas de cobre. El texto fue martillado en el metal, haciéndolo permanente, indestructible. Cuando fue descubierto, el cobre estaba tan corroído que no podía ser desenrollado sin destruirlo. Los investigadores finalmente lo cortaron en tiras para leer el contenido. Lo que encontraron fue completamente inesperado. El manuscrito de cobre es una lista. Una lista de 64 ubicaciones donde enormes cantidades de oro, plata y otros tesoros fueron enterrados. Describe túneles, cisternas, cuevas y tumbas. Proporciona medidas, a veces en codos, para indicar dónde cavar. Y enumera cantidades asombrosas de riqueza. Los eruditos han calculado que si las cantidades listadas en el manuscrito de cobre son precisas, el tesoro total sería más de 100 toneladas de oro y plata. Valorado en precios modernos, esto sería miles de millones de dólares. ¿De dónde vendría tal tesoro? Una teoría es que es el tesoro del Templo de Jerusalén, escondido por sacerdotes antes de que los romanos destruyeran el templo en el año 70 después de Cristo. Otra teoría es que es riqueza acumulada durante generaciones por la secta esenia, enterrada cuando supieron que los romanos estaban viniendo. Pero aquí está el problema. Nadie ha encontrado nunca los tesoros descritos en el manuscrito de cobre.
Numerosas expediciones han buscado en las ubicaciones descritas. Algunas de las ubicaciones ya no pueden ser identificadas debido a cambios en el paisaje a lo largo de 2 milenios. Otras han sido excavadas minuciosamente sin encontrar nada. ¿Por qué? Hay varias posibilidades. Quizás el tesoro fue recuperado en la antigüedad por aquellos que sabían dónde buscar. Quizás las ubicaciones están codificadas de maneras que no entendemos. O quizás, lo más intrigante, el manuscrito de cobre no describe tesoros literales en absoluto. Algunos investigadores han propuesto que el manuscrito de cobre es un texto codificado, que las ubicaciones y cantidades son simbólicas, apuntando a conocimiento esotérico en lugar de riqueza física, que es un mapa de tesoros espirituales, no materiales. Si esto es verdad, entonces el manuscrito de cobre es el último acertijo esenio, esperando a alguien con las claves correctas para descifrarlo. La supresión. 50 años de secreto. Ahora llegamos a la parte más siniestra de la historia de los manuscritos del Mar Muerto, la supresión deliberada de su publicación durante más de 50 años. Después del descubrimiento inicial, los manuscritos fueron divididos entre varias instituciones. El Museo Arqueológico de Palestina, más tarde el Museo Rockefeller, controló la mayoría. Y la Iglesia Católica, a través de la Escuela Bíblica Francesa en Jerusalén, fue puesta a cargo de la traducción y publicación. Un pequeño grupo de eruditos, todos cristianos, la mayoría sacerdotes católicos, tuvo acceso exclusivo a los manuscritos. Trabajaron en secreto durante décadas. Publicaron algunos textos, pero la gran mayoría permaneció sin publicar, inaccesible para otros investigadores. ¿Por qué la demora? Las razones oficiales eran técnicas. Los manuscritos estaban fragmentados. La traducción era difícil. Se necesitaba tiempo para hacer el trabajo correctamente. Pero los observadores sospechaban que la verdadera razón era ideológica. Los textos contenían material que desafiaba las doctrinas cristianas establecidas. Revelaban que muchas enseñanzas atribuidas a Jesús no eran originales, sino que ya existían en el judaísmo del Segundo Templo. Mostraban que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y menos ortodoxo de lo que las iglesias afirmaban. Entonces el equipo oficial de traducción simplemente se sentó en los manuscritos. Décadas pasaron. Los eruditos originales envejecieron. Algunos murieron sin publicar su trabajo. Nuevos eruditos fueron añadidos al equipo, pero el círculo permaneció cerrado. En los años 80, la frustración en la comunidad académica estalló. Los eruditos demandaron acceso. Acusaciones de supresión deliberada fueron hechas públicamente. La presión se intensificó. Finalmente, en 1991, la Biblioteca Huntington en California anunció que tenía un conjunto completo de fotografías de todos los manuscritos y que los estaba haciendo disponibles para cualquier investigador calificado. Esto rompió el monopolio. En semanas, otros repositorios liberaron sus colecciones. La presa se rompió. Pero el daño estaba hecho. 50 años críticos se habían perdido. Toda una generación de eruditos había sido privada del acceso. Y lo más sospechoso, algunos de los fragmentos más controversiales de los manuscritos habían desaparecido misteriosamente, ahora solo conocidos a través de fotografías o descripciones. ¿Qué estaba en esos fragmentos perdidos? ¿Contenían material aún más desafiante que lo que finalmente fue liberado? Nunca lo sabremos. La conexión con Jesús. Lo que no te dicen. Entonces, ¿qué revelan los manuscritos del Mar Muerto sobre Jesús? Aquí es donde las cosas se ponen realmente controversiales. Primero, déjame ser claro, Jesús no es mencionado por nombre en ninguno de los manuscritos del Mar Muerto. Cualquiera que afirme lo contrario está mintiendo o confundido. Los manuscritos fueron escritos antes del ministerio de Jesús o contemporáneos con él, pero por una comunidad separada. Sin embargo,
Los manuscritos revelan que prácticamente todas las enseñanzas de Jesús que consideramos únicas tenían precedentes en el judaísmo del Segundo Templo, particularmente entre los esenios. El amor a los enemigos. Los esenios no lo enseñaban exactamente, pero tenían conceptos de misericordia hacia aquellos que se arrepentían. La comunidad de bienes. Los esenios lo practicaban completamente. El bautismo de agua. ¿Juan lo aprendió de los esenios o era uno? Comidas rituales de pan y vino. Los esenios las tenían. Expectativa del fin inminente del mundo. Central a la teología esenia. Dualismo entre luz y oscuridad. Fundamento del pensamiento esenio. Incluso el título maestro de justicia usado para el líder esenio es sorprendentemente similar a cómo Jesús es llamado el justo en algunas tradiciones cristianas primitivas. Esto no significa que Jesús era esenio. La evidencia es ambigua. Jesús no vivía en una comunidad cerrada. No rechazaba a los pecadores y publicanos como hacían los esenios. Era menos ritualmente estricto. Pero es altamente probable que Jesús fue influenciado por el pensamiento esenio, particularmente a través de Juan el Bautista. Y es casi seguro que algunos de los primeros seguidores de Jesús eran exesenios que trajeron sus marcos teológicos e interpretativos al movimiento cristiano emergente. Esto explica por qué el cristianismo primitivo se parece tanto al esenismo en muchas maneras. No porque Jesús estuviera copiando, sino porque ambos estaban bebiendo del mismo pozo de judaísmo apocalíptico del Segundo Templo. El calendario y la última cena. Aquí hay algo específico que los manuscritos del Mar Muerto iluminan: el momento de la última cena y la crucifixión. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, dicen que la última cena fue una comida de Pascua. Pero el Evangelio de Juan dice que Jesús fue crucificado el día antes de la Pascua, lo que significa que la última cena no podía haber sido una comida de Pascua. Esta es una de las contradicciones más conocidas en el Nuevo Testamento. Los eruditos han intentado resolverla durante siglos sin éxito satisfactorio. Los manuscritos del Mar Muerto ofrecen una posible solución. Recuerda, los esenios usaban un calendario solar diferente del calendario lunar oficial. Esto significa que celebraban la Pascua en una fecha diferente. Si Jesús y sus discípulos estaban siguiendo el calendario esenio, entonces podrían haber celebrado la Pascua días antes de la Pascua oficial del templo. Esto permitiría que la última cena fuera una comida de Pascua, según el calendario esenio, mientras que Jesús era crucificado antes de la Pascua oficial, según el calendario del templo. Esta teoría es especulativa, pero ha ganado tracción entre algunos eruditos. Si es correcta, proporciona más evidencia de la conexión entre Jesús y los esenios. Conclusión: la verdad que transforma todo. Los manuscritos del Mar Muerto no destruyen el cristianismo, pero revelan que los orígenes del cristianismo son mucho más complejos, más judíos y menos únicos de lo que las iglesias han enseñado tradicionalmente. Jesús no vino a comenzar una nueva religión desde cero. Surgió de un judaísmo rico, diverso y apocalíptico. Sus enseñanzas tenían precedentes. Sus prácticas tenían contexto. Su movimiento era parte de corrientes más amplias en el judaísmo del Segundo Templo. Esto no hace a Jesús menos significativo, pero cambia cómo lo entendemos. No como alguien cayendo del cielo con verdades completamente sin precedentes, sino como un maestro judío profundamente arraigado en las tradiciones proféticas y apocalípticas de su tiempo. La supresión de los manuscritos del Mar Muerto durante 50 años fue un intento de mantener narrativas tradicionales intactas, de evitar que las personas hicieran preguntas difíciles sobre los orígenes de su fe, de preservar el monopolio institucional sobre la interpretación de las Escrituras. Pero la verdad eventualmente emerge. Los manuscritos están ahora disponibles. Las traducciones son accesibles. Y las implicaciones no pueden ser ignoradas por aquellos dispuestos a mirar honestamente.
Si este vídeo ha abierto tus ojos a cuanto las instituciones religiosas han ocultado sobre los orígenes del cristianismo, entonces tienes una responsabilidad. Suscríbete a El Código Infinito para continuar explorando las verdades bíblicas suprimidas. Dale like a este vídeo para que alcance a más personas que merecen conocer la historia completa, no la versión sanitizada. Y compártelo con aquellos que están listos para una fe más profunda basada en conocimiento real en lugar de dogma heredado. Déjame un comentario abajo. ¿Sabías sobre los manuscritos del Mar Muerto antes de este vídeo? ¿Cómo cambia esto tu comprensión del cristianismo? ¿Crees que las iglesias deberían ser más honestas sobre estos hallazgos históricos? Recuerda, la verdad puede ser incómoda. Puede desafiar creencias que has sostenido toda tu vida. Pero es solo enfrentando la verdad completa que podemos tener fe genuina en lugar de fe ciega. Los esenios preservaron su conocimiento en cuevas del desierto durante 2000 años, esperando el momento correcto para que fuera descubierto. Ese momento es ahora. Depende de ti qué harás con este conocimiento. Hasta la próxima revelación, busca verdad por encima de confort, conocimiento por encima de tradición y comprensión por encima de obediencia ciega. Este ha sido El Código Infinito, descifrando los misterios del universo, un manuscrito antiguo a la vez.